Lo que Rudolf Steiner reveló a través de décadas de meticulosa investigación clarividente sobre el verdadero significado espiritual de la crucifixión de Cristo no solo contradice las interpretaciones oficiales que la Iglesia Católica y las denominaciones protestantes han enseñado durante 2 milenios, sino que expone cómo estas instituciones suprimieron o distorsionaron deliberadamente la comprensión genuina de lo que realmente sucedió en el Gólgota, porque la verdad completa amenazaría los fundamentos del poder eclesiástico y el control sobre las masas. La narrativa que la Iglesia ha ofrecido a través de los siglos, de Dios sacrificando a su Hijo para apaciguar su propia ira contra los pecados de la humanidad, de sangre inocente pagando la deuda que los humanos tenían con la deidad ofendida, de la salvación como una transacción legal donde la culpa se transfiere y la justicia divina se satisface a través de la sustitución vicaria, no solo simplifica groseramente la realidad de lo que sucedió en los niveles espirituales durante esos momentos cruciales, sino que invierte completamente el propósito y significado del evento que Steiner identificó como el punto de inflexión más fundamental en todos los tiempos. Evolución cósmica, el momento en que por primera y única vez en la historia, la fuerza espiritual que normalmente habita y anima al Sol descendió para penetrar la esfera terrestre a través de la muerte física de un ser humano que había preparado vehículos corporales específicamente para servir de canal a este descenso sin precedentes. Hay un patrón silencioso que se repite en la vida de muchas personas. Se acercan mucho a algo que podría cambiarlo todo. Lo sienten, lo comprenden, pero no dan el paso final. Y no es por falta de oportunidades. Es porque subestiman ese momento exacto en el que todo empieza a tener sentido. Ese momento es ahora. Si lo ignoras, simplemente pasa, y rara vez regresa con la misma fuerza. Pero si actúas, podrás acceder a un nivel de comprensión que la mayoría nunca alcanza. Si esto se conecta contigo, no lo dudes. Continúa ahora a través del enlace en la descripción o el comentario fijado. Steiner comenzó sus revelaciones sobre la crucifixión no con una teología abstracta, sino con una observación directa a través de una percepción clarividente desarrollada de lo que estaba sucediendo en múltiples dimensiones de la realidad, simultáneamente, durante las horas en que Jesús de Nazaret, habitado por el Cristo cósmico desde su bautismo 3 años antes, colgaba de la cruz, agonizando hasta morir. En los evangelios hay relatos breves y fragmentarios de eventos físicos observables, testigos que vieron un cuerpo clavado en madera, la oscuridad cayendo sobre la tierra, el velo del templo rasgándose, un soldado perforando el costado del cual fluía sangre y agua, pero estas descripciones capturan solo la superficie más externa del drama, que se estaba desarrollando simultáneamente en los niveles etérico, astral y espiritual, invisibles a la percepción física ordinaria, pero que era donde estaban sucediendo el significado real y las transformaciones fundamentales. Steiner, a través de la lectura de los registros imperecederos que todos los acontecimientos dejan grabados en la sustancia akáshica del cosmos, pudo ver exactamente lo que estaba ocurriendo en cada uno de estos niveles, no como una cuestión de creencia o interpretación teológica, sino como una observación directa de realidades que cualquier persona con una percepción suprasensible suficientemente desarrollada podía verificar de forma independiente. La primera verdad crucial que Steiner reveló y que la Iglesia suprimió o distorsionó sistemáticamente fue que el Cristo que habitó el cuerpo de Jesús durante su ministerio de 3 años y que murió en la cruz no era simplemente un alma humana altamente evolucionada como el Buda u otros grandes maestros espirituales, sino que era algo categóricamente diferente en naturaleza y origen, tierra. Esta sola verdad destruye por completo las teologías que intentan hacer de Cristo un mero humano excepcional o un mensajero lejano de Dios, porque lo que moría en la cruz no era solo el hombre, sino Dios, en la forma más literal posible. No Dios, el Padre trascendente que permanece separado de la creación, sino Dios, el Hijo inmanente que eligió penetrar completamente la materia física más densa hasta el punto de experimentar la muerte, que es una condición fundamental de la existencia material. Durante siglos, la Iglesia enseñó la doctrina de que Jesús era simultáneamente completamente humano y completamente divino, pero nunca explicó adecuadamente lo que esto significaba en términos concretos o cómo era posible, manteniendo el misterio deliberadamente vago para evitar cuestionamientos que pudieran socavar la autoridad eclesiástica. Steiner, a través de una investigación clarividente, vio precisamente cómo se lograba la unión de lo divino y lo humano, a través del alma humana altamente desarrollada que había preparado vehículos físicos, etéricos y astrales a través de 30 años de vida ascética y entrenamiento espiritual intensivo.
retirándose voluntariamente al momento del bautismo, para permitir que el espíritu solar tomara el control completo de estos vehículos preparados, un proceso que no tiene paralelo en ningún otro caso de encarnación humana antes o después, porque solo esta combinación específica de preparación y descenso hizo posible lo que tenía que suceder en el Gólgota. Cuando este ser que era Dios encarnado comenzó a morir en la cruz, lo que estaba sucediendo no era simplemente el cese de las funciones biológicas de un organismo, sino un proceso cósmico de magnitud que la Iglesia nunca entendió u oscureció deliberadamente, porque la verdad era demasiado radical para ser controlada a través de dogmas y jerarquías eclesiásticas. Steiner vio que en el momento de la muerte física, cuando se exhalaba el último aliento y el corazón dejaba de latir, la sangre que fluía de las heridas no solo caía al suelo físico, como vieron los observadores, sino que simultáneamente penetraba la sustancia etérica de la tierra, de una manera que nunca antes había sucedido y nunca volvería a suceder, porque no era sangre humana ordinaria, sino sangre que había servido como vehículo para el espíritu solar durante 3 años y que llevaba la impresión de esa conciencia cósmica en cada gota. Cuando esta sangre impregnada de fuerza crística se mezcló con sustancia terrenal a niveles etéricos, literalmente creó un nuevo tipo de conexión entre la Tierra y las dimensiones espirituales superiores, un puente que no había existido antes y a través del cual la fuerza crística muerta pero eternamente viva se convirtió en una parte permanente de la constitución espiritual del planeta. Esta fue una revelación que la Iglesia no podía permitir que se entendiera completamente porque implicaba que la salvación no venía a través de instituciones eclesiásticas o sacramentos administrados por sacerdotes, sino que estaba disponible directamente para cada alma humana a través de la conexión interna con la fuerza crística que ahora impregnaba el propio cuerpo etérico de la tierra. Si los hombres comprendieran que cada uno de ellos lleva dentro de sí el acceso directo a Cristo a través de esta transformación fundamental que tuvo lugar en el Gólgota, la autoridad de la Iglesia como intermediaria necesaria entre los humanos y lo divino quedaría completamente destruida. Por eso la Iglesia mantuvo interpretaciones que enfatizaban la necesidad de la confesión a los sacerdotes, de la participación en los sacramentos controlados por la jerarquía, de la obediencia a las doctrinas proclamadas por las autoridades eclesiásticas como el único camino a la salvación, oscureciendo la verdad que Steiner reveló de que Cristo, a través de la muerte, se volvió accesible internamente a todo ser humano que la busca sinceramente independientemente de su filiación institucional. La segunda verdad revolucionaria que Steiner comunicó sobre la crucifixión fue sobre lo que realmente se estaba logrando mediante la muerte de Dios encarnado, porque el propósito no era apaciguar la ira divina o pagar deudas legales como enseñaban las teologías simplistas, sino que tenía un alcance mucho más profundo y cósmico. Antes del evento del Gólgota, la humanidad estaba en una trayectoria descendente hacia el punto donde la conexión con las dimensiones espirituales se perdería irreversiblemente, donde la materia se volvería tan densa y la conciencia humana tan atrapada en la percepción sensorial, que el regreso a los mundos espirituales después de la muerte se volvería imposible y las almas quedarían atrapadas en un ciclo de reencarnaciones cada vez más materialistas, hasta que la capacidad de evolución espiritual se extinguiera por completo. Este descenso progresivo a la materia era necesario para el desarrollo de la autoconciencia y el libre albedrío que solo podían surgir a través de la experiencia de la completa separación del espíritu, pero iba demasiado lejos y demasiado rápido, amenazando con un fracaso catastrófico de todo el experimento humano. Lo que logró la muerte de Cristo fue inyectar nueva fuerza espiritual directamente en la sustancia material de la tierra, lo que detuvo este descenso e hizo posible una futura ascensión donde la materia misma se espiritualizaría gradualmente, en lugar de que el espíritu se perdiera completamente en la materia. Steiner vio esto no como una teoría teológica, sino como una transformación real y mensurable que tuvo lugar en el cuerpo etérico de la Tierra y que continúa operando hasta el día de hoy, permitiendo a las almas que de otro modo se habrían perdido en el materialismo encontrar su camino de regreso a las dimensiones espirituales después de la muerte y eventualmente evolucionar hacia formas superiores de conciencia. Este era el verdadero significado de la salvación, no escapar del infierno castigador que la Iglesia inventó para controlar mediante el miedo, sino rescatar del destino que habría significado la extinción de la posibilidad de un futuro desarrollo espiritual. La tercera revelación crítica que la Iglesia suprimió fue sobre el papel de la sangre específicamente en la transformación que tuvo lugar en el Gólgota, porque Steiner vio que la sangre no era simplemente un símbolo de sacrificio, sino un vehículo real a través del cual se transferían fuerzas espirituales específicas a la tierra.
En la comprensión oculta que trasciende múltiples tradiciones esotéricas, la sangre es ego o yo individual, sustancia a través de la cual la conciencia individual está anclada en el cuerpo físico y a través de la cual el alma puede expresarse en el mundo material. Cuando la sangre de Cristo, que había sido el vehículo del espíritu solar, fluyó de las heridas y penetró en la tierra, estaba literalmente plantando semillas de ego espiritual individualizado en la sustancia terrestre que eventualmente permitiría a cada ser humano desarrollar una forma superior de autoconciencia que no sería posible sin esta infusión. Church reconoció la importancia de la sangre a través de la doctrina de la transustanciación, donde el vino literalmente se convierte en la sangre de Cristo durante la misa, pero nunca explicó adecuadamente por qué la sangre era tan crucial o qué sucedió realmente cuando los creyentes consumieron esta sangre transformada. Steiner reveló que cuando se practica con la conciencia adecuada y no simplemente como un ritual mecánico, la comunión puede crear una conexión real con la fuerza crística que penetró en la tierra a través de la sangre derramada en el Gólgota, pero que esta conexión no depende de la intermediación sacerdotal o de estar en una iglesia específica, sino que puede establecerse directamente a través de una meditación profunda y una vida moral purificada que prepara al alma para recibir influencias espirituales superiores. La cuarta verdad que la Iglesia distorsionó profundamente fue sobre la resurrección 3 días después de la crucifixión, un evento que las teologías convencionales interpretaron como el regreso de un cadáver físico a la vida, o como una apariencia espiritual puramente subjetiva, dependiendo de la denominación, y ambas interpretaciones omitieron por completo lo que Steiner vio como realmente sucedió. A través de la investigación clarividente de los registros akáshicos, pudo ver que Cristo no reanimó el cuerpo físico que había sido crucificado. Ese cuerpo permaneció muerto y eventualmente se descompuso como cualquier cadáver, sino que apareció en un cuerpo resucitado completamente nuevo, que no estaba hecho de materia física densa, sino de la sustancia etérica de la propia tierra que había sido transformada a través de la unión con la sangre y los seres crísticos durante la muerte. Este fue el primer ejemplo de un nuevo tipo de corporalidad espiritualizada que eventualmente sería el destino de toda la materia física cuando el proceso evolutivo alcanzara su culminación en un futuro lejano, un prototipo que demostraba la posibilidad de que la materia se convirtiera en espíritu, en lugar de que el espíritu se perdiera en la materia. Las apariciones del Cristo resucitado a los discípulos no fueron visiones subjetivas o alucinaciones colectivas como afirman los escépticos modernos, ni fueron manifestaciones del cuerpo físico resucitado como insisten los literalistas, sino que fueron encuentros objetivos con este cuerpo etérico resucitado, que era tan real como el cuerpo físico, aunque estaba hecho de una sustancia diferente y requería percepción etérica en lugar de física para ser visto. Steiner señaló que Cristo, después de la resurrección, no se apareció a multitudes o autoridades que carecían de la preparación espiritual necesaria, sino solo a discípulos, cuyos órganos de percepción suprasensible se habían desarrollado lo suficiente a lo largo de 3 años de proximidad al Cristo vivo para poder registrar su presencia en una nueva forma. Esto explicaba las discrepancias en los relatos de la resurrección, donde diferentes testigos vieron diferentes aspectos o tuvieron diferentes experiencias, cada uno percibiendo a través de los filtros de sus propias capacidades limitadas una realidad que trascendía lo que las palabras podían describir adecuadamente. La Iglesia convirtió la resurrección en un dogma que debía ser aceptado mediante fe ciega bajo amenaza de condenación eterna, cerrando por completo la posibilidad de una investigación genuina de lo que realmente sucedió y por qué fue significativo. Steiner ofreció un camino de conocimiento en lugar de fe ciega, demostrando que a través del desarrollo de la percepción espiritual era posible verificar la realidad de la resurrección directamente, en lugar de simplemente creer en el testimonio de los demás, una transformación que le quitó el poder a la Iglesia de ser guardiana exclusiva de verdades que solo ella podía proclamar con autoridad. La quinta revelación que la Iglesia suprimió activamente fue sobre la relación entre la crucifixión y el karma, porque Steiner vio que lo que Cristo logró a través de la muerte no fue una cancelación mágica del karma de la humanidad, como si las deudas pudieran borrarse mediante un sacrificio sustitutivo, sino que fue la creación de nuevas posibilidades para trabajar a través del karma en formas que antes no habían estado disponibles. Antes de Cristo, el karma operaba con rigidez matemática, donde cada acción creaba una reacción igual y opuesta que debía experimentarse en vidas futuras, sin posibilidad de transformación real del patrón, atrapando a las almas en ciclos de acción y reacción que podían continuar indefinidamente sin una resolución genuina.
Lo que la fuerza de Cristo introdujo en la esfera terrenal a través de la muerte fue un elemento de gracia y transformación que permitió que el karma no solo se equilibrara, sino que también se transmutara. Patrones destructivos se pueden romper mediante la percepción consciente y la elección de actuar de manera diferente en lugar de simplemente repetir reacciones automáticas una y otra vez. Esta comprensión de cómo Cristo transformó la operación del karma sin cancelarlo por completo es crucial porque preserva tanto la justicia de la ley kármica como la posibilidad de liberación a través de la transformación consciente. La Iglesia, mediante la doctrina de que Cristo pagó por todos los pecados, ha creado la peligrosa ilusión de que las acciones no tienen consecuencias reales si simplemente se cree en Cristo y se acepta su sacrificio, socavando por completo el sentido de responsabilidad personal que es esencial para un desarrollo moral genuino. Steiner demostró que Cristo no eliminó la necesidad de superar las consecuencias de las acciones de uno, sino que proporcionó fuerza espiritual que hace posible transformar los patrones kármicos a través del arrepentimiento genuino y el cambio de comportamiento en lugar de quedar atrapado en la repetición mecánica de los mismos errores a lo largo de múltiples vidas. La sexta verdad que distorsionó la Iglesia fue sobre la naturaleza del sacrificio que hizo Cristo, porque las interpretaciones oficiales se centraron en el sufrimiento físico y la muerte como si el dolor fuera lo que le importaba a Dios, cuando Steiner vio que el verdadero sacrificio era de naturaleza mucho más profunda y cósmica. Lo que el espíritu solar sacrificó al descender para encarnar en la tierra y experimentar la muerte no fue simplemente la comodidad o la vida física de un individuo, sino su propia naturaleza divina, libre e ilimitada, que tuvo que aceptar todas las limitaciones de la existencia material, toda la oscuridad de la separación de la fuente espiritual, todo el sufrimiento de estar atrapado en una forma física sujeto al dolor y la muerte. Ser un espíritu puro acostumbrado a una conciencia cósmica ilimitada para aceptar voluntariamente la constricción en un cuerpo humano individual y experimentar no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual temporal, donde la conexión con las dimensiones superiores se cortó por completo, fue un sacrificio de magnitud que los humanos no podemos comprender adecuadamente, porque nunca hemos experimentado cómo sería existir como espíritu puro sin limitaciones materiales. Quédate con esto. El mayor arrepentimiento no proviene de lo que intentaste. Proviene de lo que te diste cuenta de que era importante y lo dejaste para más adelante. Si ahora tienes clara esta percepción, no repitas este patrón. El acceso está en el enlace de descripción y en el comentario fijado. La Iglesia se centró en los detalles gráficos de la tortura física y la crucifixión, mientras ignoraba la dimensión espiritual mucho más profunda del sacrificio, reduciendo el misterio cósmico a un drama humano que podría usarse para manipular las emociones a través de la culpa y la compasión, creando dependencia de instituciones que afirmaban ofrecer alivio de la culpa a través de la confesión y las penitencias, en lugar de señalar la verdadera transformación interior que Cristo vino a permitir. Steiner vio que la verdadera respuesta apropiada al sacrificio de Cristo no era un sentimiento de culpa paralizante, sino más bien una gratitud que motiva la transformación consciente del carácter de uno y el compromiso con el desarrollo espiritual, que honra el don que se dio al aceptar las limitaciones de la materia por parte de Cristo, para que los humanos eventualmente pudieran trascender esas mismas limitaciones. La séptima revelación crucial fue sobre el momento de la crucifixión, y por qué tuvo que ocurrir en un momento específico de la historia humana y cósmica. Porque nada sobre el evento del Gólgota fue arbitrario, sino que todo fue cuidadosamente orquestado por inteligencias espirituales superiores para que sucediera en el momento exacto en que la humanidad había descendido lo suficientemente lejos en la materia como para necesitar una intervención, pero no tan profundamente como para que la intervención fuera imposible. La investigación de Steiner sobre la evolución de la conciencia humana a través de múltiples civilizaciones, vio que en épocas anteriores como la Atlántida y las antiguas civilizaciones orientales, los humanos todavía tenían una percepción clarividente natural de los mundos espirituales y no necesitaban a Cristo porque no corrían peligro de perder la conexión por completo. En un futuro lejano, cuando la humanidad haya completado la evolución a través de la materia y haya comenzado la ascensión de regreso al espíritu, Cristo ya no será necesario de la misma manera porque la transformación que Él inició se habrá completado. Pero en el momento específico en que Cristo encarnó, hace aproximadamente 2000 años, la humanidad se encontraba en un punto de crisis en el que la percepción espiritual natural se estaba perdiendo rápidamente, mientras que nuevas capacidades para el pensamiento racional y la autoconciencia individual apenas comenzaban a surgir,
creando un periodo de máxima vulnerabilidad en el que se necesitaba desesperadamente una intervención. Si Cristo hubiera venido antes, la humanidad no habría desarrollado suficiente individualidad para beneficiarse plenamente de la fuerza que Él trajo. Si hubiera llegado más tarde, el descenso al materialismo podría haber avanzado más allá del punto en que la intervención sería efectiva. La Iglesia nunca ha explicado adecuadamente por qué Cristo vino específicamente cuando lo hizo. Que en cualquier otro momento de la historia, tratando el momento oportuno como un accidente histórico, en lugar de la necesidad cósmica que Steiner reveló que fue. La octava verdad que la Iglesia suprimió fue sobre la universalidad de lo que Cristo logró. Porque aunque la Iglesia afirmó que la salvación era para todos, en la práctica creó divisiones entre los salvos y los condenados basadas en la aceptación de doctrinas específicas o la participación en rituales particulares controlados por la jerarquía eclesiástica. Steiner vio que la transformación que Cristo logró a través de la muerte afectó literalmente a todo ser humano sin excepción, independientemente de creencias religiosas o afiliaciones institucionales. Porque la fuerza crística que penetró la Tierra pasó a ser parte de la constitución espiritual del planeta, accesible a cualquier alma que busque conexión con dimensiones superiores, independientemente del marco religioso a través del cual se expresa esta búsqueda. Hindúes, budistas, musulmanes, ateos, todos fueron transformados fundamentalmente por el evento del Gólgota, incluso si nunca escucharon el nombre de Cristo. Porque lo que cambió no fueron solo las posibilidades para algunos creyentes, sino la estructura misma de la realidad espiritual en la que existen todos los humanos. Esta verdadera universalidad, que no depende de creencias o rituales, sino que opera en niveles mucho más profundos que las elecciones conscientes de la personalidad, fue una amenaza directa a la Iglesia, que basaba su poder en su pretensión de ser el único camino de salvación. Si la salvación fue automática para todos a través de lo que Cristo hizo, independientemente de la membresía de la Iglesia, entonces ¿por qué alguien se sometería a la autoridad eclesiástica o donaría recursos a una institución? La Iglesia tuvo que mantener la ilusión de que la salvación era condicional y que controlaba el acceso a través de sacramentos y doctrinas para preservar su propio poder y riqueza, sacrificando la verdad en el altar del interés institucional. La novena revelación que ofreció Steiner fue sobre la continuación de la obra de Cristo después de la resurrección y cómo la fuerza crística continúa operando a través de los siglos, no a través de instituciones eclesiásticas, sino a través de la transformación interna de individuos que conscientemente se abren a la influencia de esta fuerza que ahora impregna el cuerpo etérico de la tierra. La Iglesia enseña que Cristo ascendió al cielo 40 días después de su resurrección, y desde entonces ha estado ausente esperando la segunda venida física en un futuro indeterminado, creando una sensación de ausencia que hace que los humanos dependan de la Iglesia como representante del Cristo ausente. Steiner vio que Cristo nunca abandonó la tierra después de la resurrección, sino que permanece presente en dimensiones etéricas y astrales accesibles a quienes desarrollan una percepción apropiada, y que la segunda venida no será un regreso físico, sino que será un despertar progresivo de las capacidades de percepción etérica en un número cada vez mayor de humanos, que permitirá encuentros directos con el Cristo vivo en un cuerpo etérico sin necesidad de mediación institucional. Esta profecía de Steiner de que el siglo XX vería el comienzo de la segunda venida etérica, donde la gente comenzaría a tener experiencias directas de Cristo sin la participación de la Iglesia, fue quizás la amenaza más fundamental de todas a la autoridad eclesiástica, porque si la gente pudiera encontrar a Cristo directamente, a través del desarrollo de sus propias capacidades espirituales, toda estructura de jerarquía y control que la Iglesia había construido a lo largo de los siglos se volvería obsoleta. Por lo tanto, la Iglesia desalentó sistemáticamente el desarrollo de la percepción espiritual individual, condenando el misticismo cuando escapaba del control institucional, suprimiendo las tradiciones contemplativas que podrían conducir a experiencias directas de lo divino, y enfatizando la obediencia a la autoridad externa en lugar del cultivo de la sabiduría interna, que eventualmente podría hacer que la autoridad externa fuera innecesaria. La décima y última revelación de Steiner sobre el verdadero significado de la crucifixión que la Iglesia más desesperadamente quería suprimir se refería a la transformación que es posible para cada ser humano individual al trabajar conscientemente con la fuerza crística que Cristo implantó en la tierra a través de la muerte. La Iglesia enseñó que los humanos son pecadores impotentes, que dependen completamente de la gracia externa para la salvación, manteniendo a los creyentes en un estado de dependencia perpetua de una institución que pretendía dispensar esta gracia a través de los sacramentos.
Steiner reveló que lo que Cristo logró hizo posible que cada persona se convirtiera en Cristo en miniatura, desarrollando las mismas capacidades para el amor universal y la sabiduría espiritual que Cristo demostró, pero en una escala individual apropiada a la etapa actual de la evolución humana. Esta posibilidad de cristificación o desarrollo de Cristo interior no era una blasfemia como afirmaría la Iglesia, sino que era el propósito último del sacrificio de Cristo: crear condiciones en las que cada alma humana pudiera eventualmente lograr una unión consciente con lo divino en lugar de permanecer separada y dependiente indefinidamente. Steiner vio que el viaje de desarrollo espiritual que describió en detalle a través de sus obras fue esencialmente el proceso de despertar al Cristo interior, una fuerza que ha estado latente en todo ser humano desde la transformación del Gólgota, pero que requiere de un trabajo consciente y dedicado para ser activada y desarrollada hasta el punto de transformar completamente el carácter y la conciencia del individuo. La Iglesia no podía permitir que esta comprensión fuera ampliamente conocida, porque si cada persona pudiera convertirse en su propio sacerdote y místico a través del desarrollo interior, toda la estructura de la autoridad eclesiástica colapsaría. Por lo tanto, mantuvo interpretaciones que enfatizaban la dependencia perpetua de la institución, que trataban con sospecha el desarrollo espiritual individual cuando no estaba bajo control eclesiástico, y que condenaban cualquier sugerencia de que los humanos pudieran lograr la unión directa con lo divino como una presunción herética. Pero Steiner insistió en que esto fue precisamente lo que Cristo vino a hacer posible, no eliminando la ley kármica o proporcionando un escape fácil de las consecuencias de las acciones, sino plantando semillas de transformación que eventualmente podrían elevar a toda la humanidad a niveles de conciencia que reflejarían la naturaleza divina, que siempre ha sido el destino final de la evolución humana. Lo que hace que las revelaciones de Steiner sobre la crucifixión sean tan radicales y amenazantes para la ortodoxia religiosa no es que nieguen la importancia de Cristo o disminuyan el significado del sacrificio, sino que amplían la comprensión mucho más allá de los marcos limitados que la Iglesia ha construido y que restauran el evento a su contexto cósmico adecuado, donde no se trata solo de salvar almas individuales, sino de transformar todo el planeta y dirigir la evolución de la conciencia a través de edades futuras. La Iglesia, al reducir el misterio cósmico a una transacción legal entre Dios ofendido y la humanidad pecadora, al centrarse en los detalles del sufrimiento físico ignorando transformaciones espirituales mucho más profundas, al crear dependencia de las instituciones en lugar de potenciar el desarrollo individual, ha oscurecido sistemáticamente verdades que Steiner, mediante una meticulosa investigación clarividente, volvió a sacar a la luz después de siglos de supresión deliberada. La urgencia con la que Steiner comunicó estas revelaciones en conferencias y escritos a lo largo de las últimas décadas de su vida reflejó una comprensión de que la humanidad se encontraba en un punto de elección crucial, donde un camino de materialismo que niega por completo las realidades espirituales amenazaba con dominar por completo, haciendo imposible que las generaciones futuras comprendieran lo que Cristo realmente logró o acceder a las fuerzas espirituales que implantó en la tierra. Vio que sin una restauración de la verdadera comprensión de la crucifixión que fuera más allá de las interpretaciones superficiales de la Iglesia, se perdería el conocimiento de cómo trabajar conscientemente con la fuerza de Cristo para la propia transformación, dejando a los humanos atrapados en el materialismo que eventualmente conduciría a formas de existencia que difícilmente podrían llamarse humanas. El legado de las revelaciones de Steiner sobre la crucifixión no consiste en crear una nueva religión o denominación que competiría con el cristianismo existente, sino en ofrecer conocimiento espiritual que pueda transformar la comprensión de Cristo, desde una figura histórica remota, cuya relevancia depende de la aceptación del dogma a una fuerza viva y accesible que actúa a través de cada alma y que se abre conscientemente a la influencia transformadora que Cristo implantó en la tierra, al aceptar la muerte que ningún otro ser de tan alto estatus espiritual había experimentado o volverá a experimentar. La resistencia que encontraron las revelaciones de Steiner, no solo por parte de las instituciones religiosas establecidas, sino también de los materialistas científicos que rechazaron cualquier dimensión espiritual de la realidad, refleja la profundidad con la que las verdades que comunicó amenazan las estructuras de poder y los sistemas de creencias que dominan la conciencia moderna. La Iglesia no podía aceptar que el monopolio de la interpretación de Cristo fuera ilusorio y que cada persona, mediante el desarrollo de la percepción espiritual, pudiera verificar de forma independiente las verdades sobre la crucifixión sin la necesidad de la autoridad eclesiástica. La ciencia materialista no podía aceptar que en el Gólgota tuvieran lugar verdaderos acontecimientos espirituales que trascendieran las explicaciones puramente físicas
y que requirieran una expansión de la epistemología más allá de los métodos que reconocen solo la dimensión material de la existencia. Ambos sistemas, por diferentes razones, tenían interés en suprimir o ridiculizar lo que Steiner revelaba, creando una alianza involuntaria entre la religión dogmática y el materialismo científico contra el conocimiento espiritual genuino que amenazaba a ambos. Lo que hace que el enfoque de Steiner sea particularmente poderoso es que no pidió a la gente que simplemente creyera en sus afirmaciones basándose en su autoridad personal, sino que ofreció un método mediante el cual cada persona podría eventualmente desarrollar capacidades de percepción espiritual que les permitirían verificar al menos y aspectos de sus investigaciones sobre la crucifixión. En obras como Conocimiento de los Mundos Superiores, describió disciplinas específicas de pensamiento, meditación y cultivo moral que, cuando se practican consistentemente durante años, desarrollan órganos de percepción suprasensible que hacen posible comenzar a percibir las dimensiones etéricas y astrales de la realidad, donde se desarrolló gran parte del significado real de eventos como la crucifixión. Esta democratización del conocimiento espiritual, donde es posible la verificación independiente en lugar de la dependencia de la revelación autorizada, fue una amenaza fundamental, tanto para la Iglesia como para la ciencia materialista, porque socavó sus reclamos exclusivos de verdad. La transformación que Steiner describió como posible a través del trabajo consciente con la fuerza crística implantada en la tierra a través de la crucifixión no fue una conversión religiosa en el sentido convencional, sino el desarrollo de capacidades de conciencia que elevan a una persona más allá de las limitaciones del ego, separado hacia formas de conciencia que reflejan la unidad fundamental de toda vida. Vio que el proceso de cristificación o despertar del Cristo interior implicaba una serie de transformaciones específicas en los vehículos etéricos, astrales y del ego, que tienen lugar a través de etapas definidas a medida que una persona practica disciplinas apropiadas de manera consistente durante años o décadas. Estas transformaciones no son meramente psicológicas o simbólicas, sino que son cambios reales e inmensurables en estructuras sutiles que pueden observarse clarividentemente, creando un cuerpo etérico de resurrección individual que es análogo en menor escala al cuerpo de resurrección que Cristo demostró después de la crucifixión. La Iglesia enseña que la resurrección es solo para Jesús y que los creyentes tendrán que esperar hasta el fin de los tiempos para alguna forma de resurrección general, manteniendo siempre expectativas en el futuro en lugar del presente. Steiner reveló que la resurrección, en un sentido espiritual genuino, es posible y necesaria para toda persona que busque un desarrollo completo, no como un evento único al final de la vida, sino como una serie de pequeñas muertes y renacimientos, a través de los cuales el ego limitado muere gradualmente y nace un ser superior que refleja la naturaleza crística. Esta comprensión de la resurrección como un proceso continuo de transformación en lugar de un único evento futuro transforma completamente la práctica espiritual de una esperanza pasiva a un trabajo activo de desarrollo consciente. El papel del sufrimiento en el camino del desarrollo espiritual que conduce a la cristificación es algo que Steiner abordó con particular matiz, porque vio que la Iglesia había distorsionado la comprensión de Cristo del sufrimiento, de maneras que glorificaban el dolor por sí mismo, en lugar de reconocer la transformación que conscientemente aceptado y trabajado a través del sufrimiento puede catalizar. Cristo no sufrió porque Dios exige sufrimiento, o porque el dolor tiene un valor intrínseco, sino porque era necesario aceptar las limitaciones y los dolores de la existencia material para lograr una transformación que solo podría ocurrir si Dios experimentara plenamente lo que significa ser humano hasta el punto de la muerte. De manera similar, para los seres humanos individualmente, el sufrimiento que inevitablemente llega a través de la vida no debe buscarse de manera masoquista, ni glorificarse. Pero cuando llega, debe ser trabajado conscientemente como una oportunidad para trascender la identificación con el ego sufriente y despertar a dimensiones del ser que no son tocadas por el dolor físico o emocional. La Iglesia, al enfatizar el sufrimiento de Cristo, a menudo creó culturas de martirio y abnegación que confundían la supresión de la vida con la espiritualidad, lo que llevaba a formas perversas de religiosidad que celebraban el sufrimiento en lugar de la transformación. Steiner distinguió claramente entre el sufrimiento que sirve al crecimiento espiritual, porque rompe apegos e ilusiones, versus el sufrimiento que es meramente destructivo y debe aliviarse cuando sea posible. La prueba es si el sufrimiento conduce al desarrollo de la compasión, la sabiduría y la ampliación de las capacidades de conciencia, o si simplemente aplasta el espíritu sin producir el crecimiento correspondiente. Cristo sufrió de una manera que produjo una transformación cósmica. Cuando los humanos sufren de maneras que los hacen más compasivos, más sabios
y más capaces de amor universal, están participando en la obra de Cristo de redimir el sufrimiento transformándolo en sabiduría. La cuestión de por qué la crucifixión era específicamente necesaria y no alguna otra forma de muerte es algo que Church nunca explicó adecuadamente, pero que Steiner consideró que tenía un significado preciso relacionado con el simbolismo cósmico de la cruz, como representación de la intersección entre la vertical del espíritu que desciende a la materia y la horizontal del tiempo y el espacio materiales. La crucifixión no era solo un método de ejecución que usaban los romanos, sino que era un símbolo perfecto de lo que estaba sucediendo cósmicamente. El espíritu fijado en la materia, a través de clavos que representaban fuerzas que atan la conciencia en la limitación. Iones de forma física, la madera que representa la sustancia viva de la tierra está impregnada de sangre que representa la fuerza del ego individualizado. Cada elemento de la crucifixión tenía correspondientes procesos espirituales que ocurrían simultáneamente en niveles invisibles, haciendo del evento físico externo una expresión perfecta de las realidades espirituales internas. La Iglesia se centró obsesivamente en los detalles físicos de la tortura y la muerte, mientras ignoraba el simbolismo cósmico más profundo, y perdió por completo capas de significado que hicieron que la crucifixión fuera mucho más que una simple ejecución brutal de un reformador religioso inconveniente. Steiner restauró estas capas de significado mostrando cómo cada aspecto de la narrativa de la pasión, cuando se entiende espiritualmente, revela verdades sobre el proceso de iniciación espiritual que cada alma debe atravesar eventualmente en su búsqueda de la unión consciente con lo divino. La traición de Judas representa la traición de los impulsos inferiores dentro de la propia alma. La negación de Pedro representa la debilidad de la voluntad que todos experimentan cuando se enfrentan a pruebas reales. La corona de espinas representa los dolores del pensamiento, cuando la mente intenta comprender misterios que trascienden la capacidad racional, y así, sucesivamente, a lo largo de cada estación de la cruz. La transformación del cuerpo etérico de la tierra que Steiner describió como ocurrida a través de la crucifixión no fue simplemente un evento histórico único, sino que inició un proceso que continúa hasta el día de hoy y que eventualmente conducirá a la completa espiritualización de la materia física cuando la evolución alcance su culminación en un futuro distante. Vio que cada persona que trabaja conscientemente con la fuerza de Cristo para transformar su carácter y desarrollar capacidades espirituales está contribuyendo a este proceso mayor de redención de la materia, acelerando el momento en que toda la tierra se transformará en un cuerpo cósmico de resurrección análogo al cuerpo de resurrección individual que Cristo demostró. Esta visión de la evolución futura en la que la distinción entre espíritu y materia se superará en última instancia cuando la materia quede completamente impregnada de espíritu, ofrece una esperanza que trasciende el escapismo de las religiones que solo prometen escapar del mundo material a un cielo etéreo separado. El significado de los 3 días entre la crucifixión y la resurrección también tiene dimensiones que la Iglesia nunca exploró adecuadamente, pero que Steiner consideró correspondientes al viaje del alma a través de los reinos, después de la muerte, antes del renacimiento. Durante estos 3 días, Cristo experimentó lo que toda alma humana experimenta después de la muerte física: separación gradual del cuerpo etérico, purificación hacia los reinos astrales donde se queman los deseos y apegos, y finalmente el surgimiento a reinos espirituales superiores donde reside la esencia permanente del ser entre encarnaciones. Pero debido a que Cristo era Dios y no simplemente humano, pasó por estas etapas conscientemente y con completo control, en lugar de inconscientemente como lo hacen las almas humanas comunes y corrientes, transformando los procesos mismos a través de su paso consciente de maneras que hicieron más fácil para las almas humanas futuras navegar el viaje después de la muerte sin perderse en los reinos inferiores. La conexión entre la crucifixión y el desarrollo del libre albedrío humano es otra dimensión crucial que la Iglesia suprimió porque amenazaba los dogmas sobre la obediencia y la sumisión a la autoridad. Steiner vio que una parte esencial de lo que Cristo logró a través de la muerte fue romper las fuerzas que habían mantenido a los humanos en un estado de dependencia de la guía espiritual externa, abriendo la posibilidad para el desarrollo de un libre albedrío genuino donde las opciones surgen de la percepción interna, en lugar de la obediencia a órdenes externas, ya sean de dioses o sacerdotes. Antes de Cristo, los seres humanos en etapas anteriores de la evolución eran guiados por inteligencias espirituales superiores a través de revelaciones proféticas y leyes divinas que dictaban el comportamiento sin dejar lugar a una elección individual real. Lo que Cristo logró fue plantar semillas de autonomía moral
donde cada persona podría eventualmente convertirse en su propia fuente de guía ética mediante el desarrollo de la capacidad de percibir la verdad y el bien directamente, en lugar de depender de autoridades externas. Naturalmente, la Iglesia no podía celebrar esta dimensión de la obra de Cristo porque socavaba la base de su propio poder, que dependía de mantener a los creyentes en un estado de dependencia de la guía eclesiástica. Por lo tanto, enfatizó la obediencia y la sumisión como virtudes supremas en lugar de desarrollar la capacidad de discernimiento moral independiente, que Cristo vino a hacer posible. Steiner vio que la verdadera madurez espiritual implica trascender la necesidad de autoridad externa, desarrollando una autoridad interna basada en la percepción directa de las realidades espirituales, un movimiento de la heteronomía a la autonomía, que es análogo a un niño que se convierte en un adulto que ya no necesita que sus padres dicten cada una de sus acciones. Ya estás en un punto en el que ya no estás. Sobre la curiosidad, se trata de decisión, porque seguir como estás o avanzar hacia algo más profundo depende de un solo paso, y ese paso ya está disponible. Si quieres ir más allá, la ruta está en el enlace de descripción o en el comentario fijado. El papel de María como Madre de Jesús y testigo de la crucifixión también tiene significados que la Iglesia entendió parcialmente a través de la devoción mariana, pero que Steiner amplió mostrando las dimensiones cósmicas del principio femenino que María representaba. Vio que María no era simplemente una mujer que dio a luz físicamente a Jesús, sino que era portadora de cualidades específicas del alma que eran necesarias para preparar un vehículo adecuado para la entrada de Cristo. Cualidades de pureza y receptividad, que permitían la concepción virginal que la Iglesia insiste en interpretar literalmente, pero que Steiner consideraba que tenían profundos significados espirituales sobre un alma que permanece incorrupta por influencias materialistas y por lo tanto capaz de recibir influencias espirituales superiores. María, al pie de la cruz, representaba al alma humana presenciando la muerte de lo divino en la materia, lamentando la pérdida, pero también preparándose para el renacimiento que vendría mediante la resurrección. La relación entre la crucifixión y la evolución futura de la humanidad es la dimensión final que Steiner reveló y que muestra una escala verdaderamente cósmica de lo ocurrido en el Gólgota. A través de una investigación clarividente, vio que sin la intervención de Cristo mediante la crucifixión, la humanidad estaba destinada a fracasar en el experimento de desarrollar la autoconciencia a través del descenso a la materia, quedando atrapada permanentemente en el materialismo sin posibilidad de regresar a las dimensiones espirituales. Lo que Cristo logró no solo rescató a la humanidad actual, sino que creó posibilidades para futuras etapas de evolución que se extenderán a través de millones de años más allá de la época actual, cuando los humanos habrán desarrollado capacidades de conciencia y creatividad que ahora solo podemos vislumbrar, cuando la Tierra entera habrá sido transformada en un cuerpo espiritual, cuando la distinción entre lo humano y lo divino se habrá superado, cuando los humanos se den cuenta del potencial divino que siempre fue su destino, pero que solo podría lograrse a través de un largo viaje de descenso a la materia y posterior ascensión que traerá los frutos de la experiencia material transformada en sabiduría espiritual. El legado de las revelaciones de Steiner sobre el verdadero significado de la crucifixión sigue siendo un desafío fundamental tanto para el cristianismo institucionalizado como para el materialismo científico, porque ofrece una tercera vía que trasciende las limitaciones de ambos, un camino de conocimiento espiritual que no depende de una fe ciega en las autoridades, pero que tampoco reduce la realidad a procesos puramente materiales. Para aquellos atrapados en la guerra entre la religión dogmática y la ciencia materialista, Steiner ofrece la posibilidad de reconciliación mediante la expansión del método científico para incluir dimensiones suprasensibles de la realidad, que pueden investigarse tan rigurosamente como los fenómenos físicos cuando se desarrollan órganos de percepción apropiados. Para aquellos desilusionados con las interpretaciones superficiales de Cristo por parte de la Iglesia, pero que sienten que debe haber un significado más profundo en los acontecimientos del Gólgota, Steiner ofrece un marco que restaura la dimensión cósmica de la crucifixión y al mismo tiempo la hace relevante para el desarrollo espiritual individual de cada persona. La supresión sistemática por parte de la Iglesia, a lo largo de 2 milenios de las comprensiones más profundas de la crucifixión que Steiner reveló, no refleja una conspiración maliciosa, sino la dinámica inevitable de las instituciones que priorizan la preservación del propio poder sobre la búsqueda de la verdad. Dado que las estructuras de autoridad eclesiástica se establecieron sobre la base de afirmaciones de conocimiento exclusivo y mediación necesaria entre lo humano y lo divino, cualquier verdad que amenazara estos fundamentos tenía que ser suprimida o distorsionada para proteger la institución.
Lo que hace que el momento actual sea particularmente crucial es que los fundamentos de la autoridad eclesiástica se están derrumbando bajo el peso de sus propias contradicciones e hipocresías, creando una apertura para que el conocimiento espiritual genuino que había sido suprimido emerja nuevamente y ofrezca alternativas a quienes buscan una comprensión de Cristo que vaya más allá de los dogmas que ya no satisfacen a las mentes modernas. Steiner no estaba interesado en destruir el cristianismo, sino en restaurarlo a profundidades de significado que se habían perdido a lo largo de siglos de institucionalización y politización. Vio que la Iglesia, al centrarse en aspectos superficiales de la narrativa de Cristo y al mismo tiempo suprimir misterios más profundos, había creado un cristianismo que era una pálida sombra de lo que Cristo realmente vino a lograr. Las revelaciones que ofreció sobre el verdadero significado de la crucifixión no fueron ataques a Cristo, sino intentos de restaurar a Cristo a su apropiada grandeza cósmica, mostrando que lo que sucedió en el Gólgota no fue meramente una transacción legal entre Dios y la humanidad, sino que fue un evento de importancia cósmica que transformó no solo a los humanos, sino también la estructura misma de la realidad material, abriendo posibilidades evolutivas que se extenderán a través de edades futuras hasta que el propósito último de la creación se realice a través de la materia completamente impregnada por el Espíritu, y el Espíritu realizándose completamente a través de la materia transformada. El mensaje final, que surge de las revelaciones de Steiner sobre la crucifixión, es que lo que Cristo logró mediante la muerte no se completó en el Gólgota, sino que inició un proceso que cada alma humana está llamada a continuar mediante su propia obra de desarrollo espiritual. La crucifixión demostró la posibilidad de que la muerte conduzca a la resurrección, de que la materia se transforme en espíritu, de que la separación se supere mediante un amor que abarca incluso la muerte.